Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos sistema de aire acondicionado que trabaja con refrigerante R407C y compresor Scroll, del tipo digital. Si eres técnico en refrigeración y aire acondicionado, o te interesa la generación de frío, quédate con nosotros, ponte cómodo, pero antes de empezar, recuerda suscribirte al canal. En pantalla tenemos una animación que intenta simular un sistema básico de aire acondicionado. Podemos ver los componentes básicos. 1. Compresor Scroll digital, modelo ZRD92KRE. 2. Condensador enfriado por aire. 3. Dispositivo de expansión. 4. Evaporador. Además, tenemos algunos componentes adicionales que permiten mejorar el rendimiento del ciclo. El sistema está trabajando con refrigerante R407C, con una temperatura aproximada de 7 grados Celsius en el evaporador. Si queremos saber la presión que debe marcar el manómetro de baja, debemos ir a la tabla que estamos mostrando en pantalla, y buscar el valor. Como este refrigerante presenta deslizamiento, debemos restarle a la temperatura de saturación del vapor, aproximadamente la mitad del deslizamiento, es decir cerca de 2 grados Celsius. Te adelantamos que en la parte final del video, veremos un resumen de las propiedades del R407C, para que todos los términos queden bien claros. Entonces buscamos en la tabla para 5 grados Celsius, y obtenemos una presión absoluta de 6.66 bar. Para encontrar el valor de presión manométrica, debemos restarle al valor de la tabla, el valor de 1 bar que corresponde a la presión atmosférica. De esta manera el valor del manómetro, resulta de restar 6.6 bar, menos 1 bar, para un resultado de 5.6 bar, que corresponde a 82.32 psi. Si queremos conocer la presión que debe haber en alta, simplemente la buscamos en la tabla, por ejemplo con una temperatura de condensación de 40 grados Celsius. Producto del deslizamiento del refrigerante, la presión del manómetro debe estar entre los dos valores de la tabla, es decir entre 17.34 bar y 15.29 bar de presión absoluta. Por ejemplo, para un valor de 16.5 bar de presión absoluta, al cual debemos de restar 1 bar de presión atmosférica, se tiene un valor de 15.5 bar, equivalente a 227.85 psi. El equipo de aire acondicionado está instalado en un punto donde las cargas térmicas están cambiando, es decir hay horas donde se necesita generar más cantidad de frío que en otras. Por ello, para alcanzar un ahorro energético importante, se tiene un compresor digital. Podemos además decir que el compresor utilizado es el modelo ZRD92KRE, con una potencia eléctrica de 7.5 HP, y una capacidad de enfriamiento de 18,8 kilovatios, equivalente a 5.35 toneladas refrigeración. Las características de este compresor, las veremos con detalles en un minuto. Por ahora podemos adelantar que este tipo de compresor, puede generar desde el 10% de cantidad de frío, hasta un 100% de la capacidad, sin apagar el motor del compresor, y sin utilizar variadores de frecuencia. Empecemos diciendo que el compresor digital es un compresor del tipo Scroll, que puede regular su capacidad de enfriamiento mediante la separación de los espirales de compresión, con el uso de un solenoide, generando así un ahorro energético considerable, sobre todo en aquellas ocasiones donde se presentan cargas de enfriamiento variables. Por ejemplo en aires acondicionados, que trabajan de día y de noche, o que se encuentran instalados en locales donde cambia el número de ocupantes. Observando la animación que estamos mostrando en pantalla, podemos notar que en momentos donde la capacidad de enfriamiento del compresor supera la necesidad del local, entonces ocurre la separación de las espirales de forma vertical. Esta separación es provocada por un solenoide. Además podemos notar que aunque los espirales se separan, el motor no se detiene, evitando picos de arranques innecesarios. Las características de los compresores Scroll digital, ZPD y ZRD de Copeland son: 1. El Digital Scroll es una solución sencilla, capaz de garantizar una modulación hasta del 10% de la capacidad nominal del compresor, permitiendo así un control preciso de la temperatura, mayor confort y ahorro de energía. 2.
No se requiere módulos electrónicos complejos, es una solución de instalación prácticamente inmediata, que posibilita una rápida instalación, y un mantenimiento sencillo. 3. La velocidad del motor es constante, pues no hay variación de la frecuencia. 4. Para controlar la activación y desactivación, este sistema cuenta con un módulo de control, cuya estrategia se basa en la modulación por ancho de pulso. 5. Por ejemplo, si el control del sistema utiliza un ciclo de trabajo de 12 segundos. Esto indica que hay un ciclo de encendido y apagado del solenoide, cada 12 segundos. 6. En un compresor scroll digital el motor sigue funcionando, pero consumiendo apenas un 10% de la potencia total. 7. El compresor digital scroll puede suministrar capacidades entre un 10 y un 100%, con solo cargar y descargar las espirales en sucesivos intervalos regulares. 8. El principio de modulación es mecánico, por lo que el algoritmo que emplea el controlador electrónico es mucho más sencillo. 9. En los sistemas con compresor scroll digital, no existe generación de interferencia electromagnética, como en el caso de los inverter. Esto hace a esta tecnología ideal para aplicaciones críticas como centros de cómputo, centrales de telecomunicaciones y hospitales. 10. En pantalla tenemos las características de la gama de compresores scroll digital, ZPD y ZRD, de Copeland. A continuación presentamos las principales características del R407C. 1. El R407C es una mezcla zeotrópica de R32, R125 y R134A. 2. El R32, R125 y R134A, que son los componentes del R407C, tienen un potencial de agotamiento del ozono de 0, y un potencial de calentamiento global bajo, por lo que pueden considerarse refrigerantes que son amigables con el medio ambiente, al compararlo con otros gases. 3. Las sustancias que comprenden R407C se utilizan para lograr las características que se necesitan. Por ejemplo, el R32 contribuye con la capacidad de enfriamiento, el R125 proporciona una menor inflamabilidad, y el R134A reduce la presión. 4. El R407C también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia que son extremadamente similares a las del R22. 5. El R407C se encuentra en muchas enfriadoras construidas en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R22 hace años. 6. La temperatura de descarga es menor para el R407C que para el R22 en aproximadamente 6 grados Celsius. 7. La temperatura de descarga más baja causará menos estrés en el compresor. 8. La presión de descarga del R407C es más alta que la del R22 en aproximadamente un 15%. 9. De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R407C son similares al R22, por ello el R407C se ha aplicado durante años como alternativa de drop-in, en máquinas diseñadas originalmente para R22. 10. La temperatura promedio del evaporador es más alta en 1 grado centígrado para el R407C en comparación con R22. 11. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor para el R407C en comparación con el R22, cuando el evaporador y condensador trabajan en condiciones de contraflujo. 12. El índice de eficiencia energética es aproximadamente un 0,5% más alto para R407C que el R22 en promedio. 13. Dado que el R407C es una mezcla, cuando se carga un equipo, el llenado debe comenzar desde la fase líquida, para reducir los cambios en la composición. 14. El R407C es seguro y químicamente estable. 15. Dado que el R407C no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales, o aceite de alquilbenceno usados convencionalmente en R22, existe la necesidad de usar aceites compuestos que tengan solubilidad mutua con sustancias tales como aceites de poliéster. 16.
Si el llenado de R407C se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo, u otros efectos adversos importantes. En este momento está apareciendo un enlace hacia nuestro episodio 4. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos.